Hola, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente al curso de química con el profe DH. En esta ocasión vamos a abordar un complemento de lo que corresponde al método científico. Concretamente hablaremos de cómo se hace la presentación de los resultados que se obtienen en la parte de la metodología del método científico. Empezamos. Entonces, cuando estamos aplicando el método científico, tenemos que necesariamente hacer una parte experimental. Esa parte experimental, cuando este método científico es de tipo cuantitativo, requiere que se hagan unas mediciones, las cuales posteriormente van a servir para que se haga un análisis y por último se saquen unas conclusiones. Pero antes de poder llegar a esos resultados, tenemos que aprender a capturar la información y a reportarla debidamente, reportar esos resultados. Cuando se hace una aplicación del método científico, tenemos que recordar que la información puede ser de tipo cualitativa, o sea que podemos hacerlo por medio de descripciones, de categorizaciones, o podemos hacerla de tipo cuantitativo, o sea que podemos colectar información de tipo numérico cuando se hace dichas mediciones. Pero entonces tenemos que saber cuál es la forma más adecuada para poder expresar dicha información. Para que podamos entender un poco de cómo se maneja esta información, pensemos en el siguiente experimento, que fue uno de los ejemplos que se dio en un video previo cuando se hablaba de ejemplos del método científico. En este caso, lo que se va a estudiar y vamos a aplicarlo aquí en el presente video es cómo se da el proceso de crecimiento de una planta conforme pasan los días. Eso es lo que se va a hacer en esta ocasión. Entonces, comencemos por decir que ese seguimiento lo vamos a hacer en tres diferentes tipos de suelos. Se sembrarán las semillas, se dirá que es día cero y se hará un seguimiento en tres tipos de suelos distintos con características diferentes y miraremos los resultados que se van obteniendo en cada caso. Cuando se quiere hacer el reporte de la información, regularmente se acude a lo que son las tablas. Entonces esas tablas lo que nos permite es depositar la información conforme se va avanzando en el experimento. A ese reporte se le conoce con el nombre de tabulación de los resultados. Entonces en estas casillas vacías es donde se hará el proceso de tabulación. Para el ejemplo que se tiene, ¿qué es lo que se piensa hacer? Entonces, como es evaluar el crecimiento de la planta, concretamente el crecimiento del tallo, en tres suelos distintos conforme pasa el tiempo. Pues miraremos con más detalle. Arrancamos. La información mínima que debe tener las tablas son las que se citan a continuación. Lo primero que se tiene que considerar es el título de la tabla. Entonces, ninguna tabla, ninguna información que se reporte en tablas debe faltarle lo que es correspondiente al título de dicha tabla. En este caso, para el ejercicio que estamos haciendo, la tabla se llamará crecimiento del tallo respecto al tiempo en tres tipos de suelos. Entonces, miremos que el nombre nos muestra de manera concreta qué información es la que vamos a encontrar aquí. Muy bien. La segunda información mínima requerida en una tabla es la numeración. Entonces, toda tabla debe tener un número y ese número debe ser secuencial. O sea, conforme vaya apareciendo la tabla en el documento, entonces se irán numerando. Bien pueden ser de esta manera con números o puede ser también con letras, aunque generalmente se utilizan los números. El objetivo de esto es permitir referenciar de manera fácil
la información y poder ubicar la tabla al interior de dicho documento. Entonces, si hablamos de la tabla 1, pues rápidamente podremos encontrarla en el cuerpo del documento como tal. La tercera componente habla de la descripción de la información que se contiene en esa tabla. ¿Cómo es esto? Cuando revisamos las columnas que tiene dicha tabla y las filas que tiene dicha tabla, entonces observaremos que ahí se muestran qué tipo de información es la que ésta contiene. En este caso, para esta columna en particular, nos está diciendo que en esta columna está el tiempo que se transcurre después de que se da la siembra. Nótese por favor que debe tener aquí incluidas las unidades de medición. Entonces, estamos hablando del día 0, del día 8, 12, 16, 20 y 24 de seguimiento después de la siembra. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Entonces, lo que vamos a mirar, lo que vamos a depositar aquí, es lo correspondiente a lo que ocurre con el crecimiento del tallo, que lo vamos a dar en centímetros, pero ¿para quién? Para el suelo 1. Entonces, esta casilla que está aquí nos mostrará cuánto ha crecido esa plántula en centímetros en el suelo 1 cuando se llevan 0 días. Pues lógicamente ahí no habrá crecimiento, pero ya encontraremos muy seguramente otros resultados cuando ya hayan transcurrido 8, 12, 16, bueno, y los días que están ahí para el reporte. El suelo 2, que puede ser una mezcla diferente, por ejemplo, de suelos, o sencillamente un suelo tomado de otro sector, de otro lugar, y cómo le ha ido el crecimiento del tallo, todo en centímetros, para ese día 8. Esa será la información que quede depositada aquí, y pues de la misma manera para este suelo 3. Entonces, quiero dejar claridad que en esta descripción de la información tiene que estar lo que se está mostrando y también la unidad. Más adelante miraremos pues cómo se hace el proceso de llenado. Entonces, tal como habíamos dicho, pues es importante que se coloque el tipo de la medición y sus unidades. De igual manera, en la parte del crecimiento del tallo, pues tiene que meterse el tipo de medición y sus correspondientes unidades, que en este caso son los centímetros. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se iría haciendo el proceso de tabulación. Como se supone que se la siembra, entonces claramente en el día 0, que es cuando se deposita la semilla, el crecimiento del tallo pues será 0, 0 y 0, pues porque es sencillamente lo del inicio. Entonces para ese día 0 pues esta sería la correspondiente tabulación, todas en centímetros. Cuando se han pasado los primeros 8 días, entonces podríamos ya comenzar a observar que se han dado algunos brotes y que esos brotes ya pueden tener una cierta longitud. Entonces, en este caso, el crecimiento del tallo para el suelo 1, según lo que aquí se ha tabulado en el ejemplo, serían entonces 2 centímetros, mientras que en el suelo 2 el crecimiento sería de 1 centímetro y en el suelo 3 sería de 1 centímetro. De esta misma manera podemos proceder a seguir haciendo la tabulación de los resultados conforme nos lo van dando nuestras mediciones. Entonces notamos pues que la plántula comienza a crecer, comienza a generar un tallo más largo conforme van pasando los días. De esta manera se van haciendo los reportes y se va complementando, se va mostrando la información que se va capturando en la fase experimental. Entonces esta tabla ya nos está mostrando cómo se va expresando dicha información que se colecta en el transcurso de la fase experimental. Aquí tenemos ya una medición para el día 20 y por último una medición para el día 24, donde pues la plántula ya ha podido tener un crecimiento mayor y ya incluso pues según el ejemplo aquí, las imágenes, pues ya se está generando incluso floración y la producción de frutos. Entonces en esta tabla se ha dejado claro cómo se desarrolló la planta en diferentes tipos de suelos. ¿Listo? Correspondiente al suelo 1, suelo 2 y suelo 3.
Esta información que capturamos aquí va a ser bastante relevante para cuando queramos hacer el otro tipo de información que son las gráficas. Muy bien. Respecto a las gráficas, ¿qué podemos decir? Estas de alguna manera permiten una mayor facilidad para poder entender la información que ahí se obtiene. Comencemos por los diferentes tipos de gráficas que se pueden utilizar. Aquí se nombran las más utilizadas. Comencemos por las gráficas de barras. Se llaman gráficas de barras pues porque la información viene a partir de unas pequeñas barras que se corresponden con esto que se denomina los ejes. Este es el eje Y y este de acá es el eje X. Listo, importante tenerlo en cuenta. Otro tipo de gráficas son las gráficas de líneas. Se llaman gráficas de líneas porque las mediciones son puntos que se han unido mediante el uso de líneas. Las miraremos con algo de detalle un poco más adelante. Y por último tenemos otros tipos que de pronto no son tan útiles en esta ocasión, en este ejemplo que he puesto, pero pues pueden ser útiles. Por ejemplo, la circular es útil cuando uno quiere hacer mediciones porcentuales, es bastante relevante, en este caso no es mucho, o las de dispersión de puntos que suelen ser necesarias, y también se utiliza mucho cuando se trabaja con líneas de tendencia, que tampoco es el caso del presente video. Entonces miremos cuál es la información mínima que debe tener estas gráficas. Cuando hacemos una gráfica hay mucha información que se maneja de forma muy similar a como se hace con la tabla, pues entendiendo pues que la información que tiene la tabla y la información que tiene la gráfica es la misma, pero con una forma distinta de presentarse. Miremos entonces cuál es la información básica. Tal como ocurrió en las tablas, en las gráficas debe haber un título. Entonces aquí he cogido como ejemplos la gráfica de barra y las gráficas de líneas, y mostrar que ambas tienen un título, que es el mismo, obviamente, sino que su forma de representarse es diferente a pesar de que dicen tienen la misma información o dicen exactamente lo mismo. Entonces, sin olvidarse, toda gráfica debe tener un título. Lo segundo, al igual que las tablas, las gráficas también deben tener una numeración, ¿sí? Un consecutivo. Esa numeración es importante, tal como se dijo en la parte de tablas, pues para que se pueda ubicar de manera fácil en un determinado documento. Algo que no tienen las tablas, pero sí las gráficas, algo denominado los ejes. ¿Cómo es esto de los ejes? Los ejes representan lo que se ha medido. Uno de ellos se va a presentar en el eje Y. Sabemos que el eje Y es aquel que es vertical, mientras que el eje X es aquel que es horizontal. Entonces aquí ya no vamos a trabajar el ejemplo con las gráficas de líneas, sino que nos vamos a quedar haciendo los ejemplos con las gráficas de barras, y vamos a mirar qué información debe tener al menos un eje para que este quede bien elaborado. Entonces, ojo, todo eje debe tener un nombre. ¿Cómo se llama este eje Y, que es donde se está haciendo las mediciones? Entonces debe llamarse crecimiento del tallo, pues porque es lo que se está trabajando en el ejemplo correspondiente. ¿Qué más debe tener? Debe tener las unidades. Entonces, si en este eje se está haciendo el crecimiento del tallo, las unidades se están presentando ¿en qué? En centímetros. Entonces esto que vemos aquí llamado la escala, esta escala está dada en centímetros. Entonces, por ejemplo, miremos este valor de aquí. Entonces esta medición está representando ¿cuánto? 2 centímetros. Miremos esta de acá, esta medición de aquí está representando ¿cuánto? 12 centímetros. Esta de aquí está representando ¿cuánto? 17 centímetros. Notemos que la escala va de 2 en 2, va subiendo de 2 en 2, pero esto lo hace uno a su necesidad. Por ejemplo, si mi máxima medición hubiese sido 4, pues no voy a subir el eje hasta 18, pues porque me estaría sobrando toda esta parte aquí. Entonces, en vez de coger de 2 en 2 las líneas, había podido coger una unidad de líneas mucho menor, por ejemplo de 0.5 en 0.5, incluso hasta menos. Entonces,
la escala va a estar asociada a las necesidades de cada medición en particular. Entonces, como el máximo de medición para este fue 17, pues entonces yo tomé 18. Quiero que se note algo. Ojo, las distancias que hay entre aquí y aquí son las mismas que hay entre aquí y acá. ¿Eso qué significa? Que la escala debe estar dividida en números similares cuando se está utilizando una gráfica normal. Me explico. Si de aquí a aquí hay un espacio y dije que aquí hay de 0 a 2 hay 2 unidades, entonces en el mismo espacio que haya de aquí a acá debe también aumentar ¿cuánto? 2 unidades, y evidentemente eso es lo que ocurre, pasa de 2 a 4. Si de aquí a acá hay la misma distancia que en estas de acá abajo, pues entonces también tienen que aumentar ¿cuánto? 2, ¿sí? Hay que respetar el manejo de las escalas, que es regularmente uno de los fallos que tienen la mayor parte de los estudiantes cuando pues elaborar gráficas les da inconvenientes. Ok, entonces, ojo, los ejes. Hemos hablado entonces de lo que es que el eje Y, que refiere al crecimiento del tallo. ¿Tiene nombre? Sí, se llama crecimiento del tallo. ¿Tiene unidades? Sí, los centímetros. ¿Y tiene una escala? Sí, una escala numérica que va de 0 a 18, donde cada una de estas líneas, ¿vale? Va incrementando de 2 en 2. Perfecto. Ahora miremos qué ocurre con el eje Y. El eje Y tiene un nombre, sí, se llama tiempo después de la siembra, o sea, cuántos días han pasado después de que se depositó una semilla para que comenzara a crecer la planta. ¿Listo? Y su unidad son los días. La escala, pues, son los mismos días, ¿sí? Se hace el reporte para el día 0, el día 8, 12, 16, 20 y 24 y mira cómo se va cambiando. Muy bien, entonces eso respecto a los ejes es una de las cosas bastante importantes porque es donde esencialmente los estudiantes fallan cuando están intentando escribir completa la información en una gráfica. Ahora miremos lo que son las series en una gráfica. Entonces, ¿qué son las series? Las series se utilizan, ojo, solamente cuando hay múltiples mediciones que mostrar en una gráfica. Me explico. Aquí tenemos la serie azul, pero esa serie azul es ¿para quién? Para el suelo 1. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Todo lo que esté en azul corresponde al crecimiento de la planta en el suelo 1. Todo lo que esté en naranja será lo que crece la planta en el suelo 2. Y este suelo 3 es todo lo que crece la planta, pero en el suelo 3. Entonces, miremos que aquí hay una diferencia de colores. Entonces, azul para el suelo 1, naranja para el suelo 2 y gris para el suelo 3. En otras ocasiones, especialmente en las gráficas de dispersión de puntos o en las gráficas de líneas, entonces se pueden utilizar bien sea líneas de diferentes colores, pueden ser los mismos que tenemos acá, o se pueden utilizar diferentes figuras en cada punto de medición. Pueden ser asteriscos, triángulos, pueden ser cuadrados o cualquier cosa que se pueda utilizar para diferenciar utilizando esa serie. Bien, ¿por qué no se utiliza cuando hay una sola medición? Pues porque sabemos, por ejemplo, si aquí dejáramos solamente lo de suelo 1, pues entonces estamos viendo que es una gráfica que corresponde solamente al suelo 1 y no habría necesidad de hacer distinciones, pues porque sencillamente no hay más información para mostrar. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido. ¿Qué debe tener una gráfica? Como mínimo debe tener un título, tiene que tener muy bien definidos los ejes y esos ejes deben tener nombre, deben tener las unidades y deben tener una escala. Existe eje X y eje Y. Tienen que tener una serie. Esto solamente para cuando hay mediciones múltiples. Cuando es una única medición no necesita de series. Y por último tenemos lo que son las etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Las etiquetas son los números que aparecen sobre los puntos o sobre las líneas o sobre las barras, dependiendo del tipo de gráfica que estemos utilizando, y pues básicamente nos está diciendo es a qué medición corresponde esto. Pongamos los ejemplos de aquí. Para el suelo 1 el crecimiento fue de ¿cuánto? De 7, eso dice aquí, ¿sí? 7, pero 7 ¿qué? 7 centímetros. ¿Cuándo? En el día
16. ¿Sí? Entonces miremos que aquí está la información, es 7 centímetros en el día 16. ¿Para cuál? Para el suelo 1. Miremos en el caso de acá, para el día 20 el crecimiento fue de ¿cuánto? De 12 centímetros para el suelo 1. Pero si revisamos esa información para el suelo 2, entonces para el día 16 sería 5. ¿Por qué 5? Porque mire que está en la mitad, entre 4 y 6. Y pues ¿cuánto es la mitad? Pues obviamente 5. Entonces, volviendo al cuento de las etiquetas ¿para qué sirven? Sirven básicamente es para facilitar la lectura, ¿sí? Pero entonces, si nosotros nos diéramos la pela de no ponerlas, vamos a suponer que este número sencillamente no está. Quitémoslo de acá, quitémoslo ahí. Si usted con la gráfica únicamente lleva en una horizontal, entonces mirará que esto aquí da justo 7. Entonces este número realmente no es que sea indispensable su posición, porque el eje, o sea, si se sabe leer la gráfica, pues debería decirle cuánto es el valor. Nos ayuda pues como a facilitar la lectura, pero cuando las gráficas están con mucha información, colocar las etiquetas pues sencillamente no es lo más adecuado. De esta manera se ha podido hacer una revisión rápida, muy rápida, de la información que mínimo debe tener una tabla o debe tener una gráfica para que quede bien hecho el reporte de los resultados o la presentación de los resultados en el método científico. Entonces este es un pedacito más para poder llegar a la construcción del conocimiento a partir de la aplicación del método científico. Agradezco inmensamente su participación en este video y tomarse el tiempo para verlo. Espero que haya sido de su provecho y pues no me queda más que desearles un feliz día. Se despide el profe DH y será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.